Bueno, como les prometí, este video va a ser para compartir con ustedes algunas de las tantas cosas que aprendí en este proceso de llama gemela. Cuando mi proceso de llama gemela empezó, yo tenía un ego grande, por no decir, si bien había comenzado mi proceso de despertar de conciencia y me estaba haciendo consciente de un montón de cosas que tenían que ver con mi aprendizaje, aún tenía un ego grande. Se ve que la sacudida del 2012 no fue lo suficientemente grande como para sacudir más a mi ego. Si bien lo había sacudido y yo había empezado a entender algunas cosas, se ve que mi ego necesitaba como una sacudida un poco más importante, y esa sacudida llegó con el proceso de llama gemela. Cuando yo conozco mi llama y empiezo a tener toda la conexión que tenía con él, entiendo que mi vínculo con él no era mucho más que humano, y hasta sentía que era mucho más que álmico, porque era demasiado fuerte, y con mi percepción de la energía se hacía todo más intenso. Me costaba mucho separar lo que internamente me decía esa voz interna, que es la voz del alma, la voz del ser, que nos dice la verdad y cómo son las cosas, que me decía y me hacía sentir y me mostraba el amor incondicional. Mi ego tenía una gran necesidad de apego, a eso que yo estaba sintiendo, apego a la persona física, que es mi llama gemela en esta vida, apego a una situación que era como bastante incierta. En ese primer momento, cuando todo esto empieza a surgir dentro de mí y esta lucha interna, lo primero que hago es huir. Por lo cual, esta cuestión, siempre digo que de los corredores y los cazadores no siempre se mantiene igual durante todo el proceso. Para mí, durante un periodo uno es corredor y el otro es cazador, y después se cambian los roles. Porque yo empecé siendo la corredora. Yo reconocí lo que estaba pasando, mi alma me empezó a decir que era una conexión muy especial, que no venía de esta vida, que no importa lo que hiciera, íbamos a estar siempre conectados, que quizás no nos tocaba estar juntos en esta vida. Y esto es algo, se lo atribuyo un poco a mi ego y al miedo que tenía mi ego de sufrir, porque hasta ese momento todos mis aprendizajes, especialmente los de pareja y los relacionados con el amor, habían pasado por el dolor y el sufrimiento. Entonces mi ego, al tener miedo a sufrir, dijo, no, esto no va a durar, entonces mejor dejémoslo así como está. Así que me fui corriendo, literal, huí de Ushuaia y me fui a vivir a Europa durante un año, creyendo que la distancia y el tiempo iban a hacer que todo cambiara, y me di cuenta que mi conexión seguía estando intacta, más allá de los 14.000 kilómetros, la diferencia horaria. Mi conexión era exactamente la misma que el día que conocí a mi llama, y a él le pasaba bastante similar que a mí. Cuando empecé a darme cuenta de que mi conexión era muy difícil y que me costaba salir de ahí, porque conscientemente mi ego quería salir de ahí, quería salir de ahí mi ego, pero a su vez quería apegarse a lo que estaba sintiendo. Fue como una lucha durante el 2014 de qué tengo que hacer, qué siento, qué tengo que hacer. Esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué así? Bueno, tratar de encontrarle las respuestas no racionales, sino más bien álmicas o espirituales, a todas estas preguntas que tenía. Cuando vuelvo de mi viaje y me reencuentro con mi llama, confirmo que mi conexión estaba absolutamente intacta, es más, se había hecho hasta como más sólida. El tiempo y la distancia habían hecho que se afianzara la conexión en sí. Si bien en ese año habían pasado un montón de cosas que habían hecho que mi llama y yo nos peleáramos, nos empezáramos a pelear, porque hasta ese momento casi no nos peleábamos, porque yo no quería pelear, básicamente. Sentía un montón de cosas que yo sentía disconformidad,
con respecto a la relación que tenía con mi llama, pero no quería entrar en conflicto. Entonces, como no quería entrar en conflicto, había muchas cosas que yo no decía. Porque me parecía que era lo más sano. Total, ese vínculo no iba a prolongarse en el tiempo. Por lo menos eso es lo que mi ego creía. Cuando yo vuelvo de Europa y noto que mi conexión estaba intacta y se había incluso fortalecido, a pesar de todas las cosas que habían pasado, a pesar de mi lucha interna, lo que hago es empezar a plantear en mi vínculo como llama gemela las cosas que me estaban pasando. Obviamente las cosas no iban a ser como mi ego quería. Entonces mi ego empezó a hacer berrinches importantes. Porque mi ego quería que las cosas fuesen a su modo, en el tiempo y modo que quería. Si yo estaba haciendo un proceso de despertar de conciencia, eso hacía que yo pudiese observarme los berrinches de mi ego, y a su vez también es como que entraba en conflicto sabiendo que eso era un berrinche y que era mi ego el que estaba haciendo todos esos planteos. Entonces me llevó un tiempo primero observarme desde afuera, observar a mi ego todo lo que estaba haciendo, y después cuando empecé a meditar de un modo, aprendí primero a meditar y después lo hacía de un modo más constante, no solo observar a mi ego cómo reaccionaba, sino dejar de involucrarme o desapegarme de eso que me estaba pasando. En el sentido de dejar de ponerme en las situaciones en las que yo no quería estar. Entonces, si mi ego estaba haciendo berrinche, era por dos motivos. Uno, porque estaba haciendo las cosas que no quería. Entonces, si estaba haciendo las cosas que no quería, entonces no estaba aprendiendo. Entonces, me tuve que empezar a observar a mí misma y ver cuáles eran las cosas en las que mi ego hacía berrinche y por qué me había puesto ahí, qué tenía que aprender. Y ahí se empezaron a suceder una serie de acontecimientos que me fueron mostrando un montón de cosas que yo seguía haciendo, que no quería hacer, pero que seguía haciendo, quizás para complacer a los otros y no entrar quizás en este conflicto, ¿no? Uno cuando empieza, o quizás fue mi caso, cuando uno empieza como este proceso de despertar de conciencia y se conecta más con su alma y con su ser, trata de ser lo más compasivo, misericordioso, estar como en paz con todo el mundo. Por eso no significa que uno tenga que dejar que los otros le pisen la cabeza, sino que hay que empezar, y se aprende, también fue parte de lo que me tocó aprender, es poner límites amorosamente. Y aún así, poniendo límites amorosamente, a veces el modo amoroso, uno es tan amoroso poniendo límites que el otro no lo entiende. Entonces uno a veces tiene que ser duro, porque tiene que usar quizás hasta las mismas palabras o la misma forma que tiene el otro de poner límites. Uno tiene que adoptar esa forma y ponerle límite a esa persona, porque es la única forma en que esa persona va a entender que le estamos poniendo límites. Eso implica conocer, no solo conocerse a uno mismo, sino conocer a la otra persona y no sentirse culpable por poner límites. Entonces, durante el 2015 empecé a verme en determinadas situaciones que no me hacían feliz y que tenía que sanar. Desde la culpa, el merecimiento, la autoestima, el reconocimiento, la valoración, no solo, especialmente como ser humano y como mujer. La autoexigencia, el poner límites sanos, fueron como las cuestiones que más se me repetían, no solamente con mi llama gemela, porque sí, me empecé a dar cuenta que obviamente mi llama gemela me estaba mostrando todo lo que tenía que trabajar en mí, no solo porque me sucedían con él, sino que me pasaban en otros aspectos de mi vida. Que yo ya me había dado cuenta, pero como que también me costaba como hacer el aprendizaje profundo, porque el aprendizaje profundo implica empezar a observarse y querer sanar realmente eso. Y cuando uno empieza a hacer todo este movimiento del inconsciente al consciente y la energía, no solo es uno el que cambia, obviamente, sino el entorno empieza a cambiar, porque las personas que nos rodean están acostumbradas o se acostumbraron durante muchos años que uno actúa de determinada manera, hasta que un día empieza a hacer un cambio y lo que hasta ayer era normal ya deja de ser normal y uno empieza a cambiar
su forma de encarar la vida, las actitudes, la forma de pensar. Y bueno, eso hace que obviamente el círculo que lo rodea a uno cada vez se vaya haciendo más chiquito. Es cierto que el proceso de despertar de conciencia es un proceso bastante solitario y que es mucho trabajo uno con uno mismo. Las personas que van llegando comparten ese camino, ese proceso de despertar, y muchas veces vienen a ser espejos de lo que tenemos que seguir trabajando. Mi llama me empezó a mostrar durante todo el 2015 y el 2016 todo eso que tenía que sanar en mí, especialmente lo que tenía que ver con el merecimiento, la autovaloración y la culpa. Fueron, como en mi caso, las 3 lecciones más importantes. Desde el punto de vista, siempre hablando desde el punto de vista quizás más humano, ¿no? De lo que tiene que ver con el ego y la razón. Que era, siempre yo digo que mi parte humana es la parte que más me cuesta, porque desde el lugar donde yo vengo, hay muchas cosas que no funcionan así. Entonces, mi parte humana es con la parte que menos quizás estoy conectada y con la que más hago como choque. Pero bueno, eso lo fuimos trabajando también, y ahora como hay un poco más de aceptación de que estoy acá, agradecida por estar en este plano haciendo este trabajo que he venido a hacer, y lo hago con mucha responsabilidad y con mucho amor y con mucha humildad. A veces mi forma de transmitir, no sé si es amorosa o muy dictatorial, pero tiene que ver con la responsabilidad que asumo en las cosas que hago. Durante el 2016, para trabajar más profundamente esto que necesitaba hacer, incluido también la cuestión de poner límites sanos, es que hago la cuarentena que les conté en el video anterior. Esta cuarentena implicó obviamente estar 40 días desconectada del mundo exterior y trabajando solamente conmigo. Obviamente desconectada de mi llama y pudiéndome ver desde ese lugar, ¿no? Viendo dónde me había puesto y por qué había elegido ponerme en ese lugar y qué tenía que hacer para salir de ese lugar de donde me había puesto. Entendiendo que mi conexión de llama es infinita. Si bien lo había entendido cuando empezó mi conexión con mi llama, que yo lo había reconocido y conocido para entender y para sentir que siempre habíamos estado juntos, que esta era solamente una vida y que esta vida es un instante solamente en la infinidad que tenemos juntos. Pero a pesar de que no estamos juntos en este momento, en esta 3D, nosotros estamos juntos. Entonces, cuando yo conozco a mi llama y entiendo esto, después empieza toda mi lucha de ego, de querer apegarme. Con esta lucha de apego empiezan estos aprendizajes. Cuando empiezo a sanar esto y empiezo a entender por qué mi ego me había puesto en cada una de esas situaciones, y mi alma qué tenía que aprender también de cada una de esas situaciones, es cuando decido escribir el libro. El libro que se llama Simplemente Ser, el despertar de la conciencia, donde entiendo que era hora de poner en acción mi misión y que todo lo que me había pasado y todo lo que había aprendido tenía que compartirlo. Porque siempre digo que de nada sirve, todo lo que yo hago, lo que vivencio y lo que aprendo es para compartir. No solo lo comparto en otros niveles con mis llamas, no solo con mi llama la que está encarnada en este momento, sino con mis otras 2 llamas que están en el universo haciendo su trabajo, y ellas comparten conmigo todo su desarrollo y toda su evolución de conciencia. Entonces, todo lo que yo aprendo y todo lo que yo vivencio lo tengo para compartir. Todo, absolutamente todo. Por eso decidí que era el momento de empezar a comunicar desde otro lugar y que el libro iba a ser una buena forma. El libro me ayudó mucho a sanar, porque poner en papel y contar mi historia me hizo terminar de sanar un montón de cosas. Seguí meditando durante los últimos años, después que aprendí la Vipassana en el fin del 2014. La Vipassana, como les dije, es un antes y un después. Me permitió aprender mucho sobre el desapego y empezar a observarme a todas las cosas que me apegaba, que no necesitaba realmente. Desde las cosas materiales, nosotros creemos que necesitamos para vivir un montón de cosas materiales, y en realidad necesitamos muy poco.
Me enseñó a desapegarme de las personas, incluso desapegarme de mí misma a través de la enfermedad, a desapegarme de las personas, entendiendo que todo es impermanente y que todo es un ciclo y que todo cambia todo el tiempo. Incluso yo he cambiado en los últimos años, no soy la misma persona que ayer, pero bueno, para los que me conocen, hace muchos años no soy la misma persona. Mi vida ha dado un giro de casi 180 grados, no digo 360, siempre digo lo mismo porque si no sería volver como al principio. Me gusta como ponerlo en 360, perdón, 180. El desapego creo que es la clave en el proceso de llama gemela, pero no solo desapego con respecto a la llama, sino desapego respecto con lo que uno espera del proceso de llama gemela, con lo que uno espera como objetivo final, como la meta de la llama gemela. Especialmente en este momento que se habla tanto de la unión y que las energías están tan sube y baja, que van y vienen, y que el divino femenino y el divino masculino, y que hay que sanar, y sí, es sumamente importante sanar por uno y por todos los que estamos acá. El proceso de llama, yo creo que nadie tiene a ciencia cierta saber qué va a pasar, y tampoco hay que sentarse a esperar. Esto recién lo aprendí el año pasado, cuando me di cuenta, cuando hice esta cuarentena y me di cuenta que inconscientemente yo estaba sentada, si bien había trabajado mucho y había sanado un montón de cosas, yo inconscientemente estaba sentada esperando a mi llama gemela. Una parte de mí estaba sentada esperando que él se conectara con él mismo y se acordara de que yo estaba esperando. Y después entendí que esto es un proceso y que la vida continúa y que lo que tiene que ser va a ser, quiera o no mi ego, quiera o no su ego. Porque a medida que fui haciendo todo mi aprendizaje, fui también aprendiendo de él y con él, en su aprendizaje. Y uno de los aprendizajes también que más me costó como asimilar es los tiempos del otro y los aprendizajes del otro. Y correrme del medio de determinadas situaciones, porque si no el otro no termina de aprender. Y eso también es amor incondicional, es aprender a correrse para que el otro pueda aprender, porque siempre si uno está ahí en el medio evitando que el otro se golpee, el otro no termina aprendiendo y tampoco es sano para uno. Por eso digo que el proceso de llamas gemelas es un proceso acelerado. Yo no sé si hubiese podido aprender todo lo que aprendí en los últimos años si mi llama gemela no hubiese llegado a mi vida, en esta vida. Por eso le estoy sumamente agradecida. Más allá de la meta final, que aún desconocemos. Si bien estamos unidos y vamos juntos y nos acompañamos en otros niveles de conciencia y en la quinta dimensión estamos juntos, porque siempre estuvimos juntos. En realidad este concepto de separación es lo que nos viene a enseñar un montón de cosas en esta realidad de la 3D. Y que seguramente trascendiendo y transmutando y aprendiendo de todo esto es que se llegue a la meta final. Pero yo sigo haciendo mi proceso de aprendizaje. Hago este signo así con mis hombritos porque no lo sé, yo no puedo asegurar que la unión de las llamas es algo que se vaya a dar. Es algo que creo que todos queremos, los que estamos en este proceso, que así sea. Pero cuando lo digo así, es mi ego el que habla y dices, sí, la verdad que quisiera. Pero bueno, tuve que entender que este proceso, y parte del proceso es seguir creciendo, es seguir vinculándose con otras relaciones kármicas, quizás porque había cosas que había que terminar de sanar, y para que poder a veces terminar de sanar necesitamos o atraemos una relación kármica o una situación que nos termina de ayudar como a cerrar y a sanar una herida. Y a veces no necesitamos más relaciones kármicas o situaciones kármicas, y tampoco hay que sentarse y quedarse esperando, sino hay que seguir aprendiendo y evolucionando. Esto es como el primer escalón de una gran escalera, entonces no podemos sentarnos en el primer escalón y esperar.
hay que seguir trabajando con nosotros, sanando, ayudando a otros. Este es el momento en que otros seres están despertando y están empezando a vivenciar todo lo que nosotros vivimos, los que empezamos con esto desde el 2011, 2010, 2011, 2012, que fue como el primer gran empujón de despertar, y nos encontramos con que no sabíamos qué nos estaba pasando. Hay mucha gente que le está pasando lo mismo y que no sabe qué le está pasando, entonces recurre a seres como este, para no decir como yo y poner a Ñigo ahí en el medio, a seres como este que hemos hecho un proceso, no somos ni mejores ni peores, sino que nos ha tocado antes, por alguna buena razón nos han empujado antes, y lo que nos toca ahora es transmitir todo esto con la mayor claridad que se puede. Son procesos complejos, donde se mezclan un montón de cosas, la parte humana, la parte álmica, el ser, el consciente, el inconsciente, el grupo de alma, la llama, es como todo sincrónico, todo encaja perfectamente cuando uno empieza a observarlo, pero a veces es difícil de transmitirlo. Por lo menos a mí todavía me cuesta un poco transmitirlo porque es la primera vez que hago esto, entonces me da como un poco de vergüenza, pero es lo que soy, y asumido y aceptado tengo que he venido a transmitirlo. Seguramente con el transcurso del tiempo y el transcurso de los videos todo esto va a ir fluyendo, y mis palabras y mis aprendizajes van a ser compartidos con mucha más fluidez. Así que bueno, proceso de llamas gemelas, grandes aprendizajes. Hay que transitar por cada uno de ellos, es necesario, porque es necesario sanar. Entonces hay que transitarlo con el tiempo que nos lleve cada uno. Cada aprendizaje, por ejemplo el de la culpa, a mí me ha llevado casi 2 años. Primero entenderlo, observarlo, verme en las situaciones, verme en otros y cómo otros utilizaban la culpa sobre mí, cómo yo me hacía cargo de eso, cómo a veces inconscientemente he manipulado con la culpa a otros para después poder verme y correrme de ese lugar, porque obviamente no es sano ni para mí y obviamente para el otro tampoco. Entonces son procesos que llevan su tiempo, procesos que se pueden hacer simultáneamente, aprendizajes que uno va aprendiendo varias lecciones simultáneamente o uno a la vez. Es como también el alma y el ser elijan que es mejor transitarlos. En mi caso fueron muchos simultáneamente, y algunos duraron más y otros duraron menos, y todavía sigo trabajando en algunos, especialmente todo lo que tiene que ver con el ego y lo que el ego quiere, ¿no? Que si bien uno aprendió a conocer su ego, el ego siempre encuentra la vuelta a todo para hacernos caer ahí donde no queremos caer, que tiene que ver también con cuestiones del ego espiritual y demás. Por eso también soy muy respetuosa en las cosas con las que comparto y las herramientas que utilizo, no solo conmigo, sino con las que brindo a otros. Me parece que todo merece respeto. Todo lo que tenga que ver con energías y con intercambios se merecen mucho respeto, porque energía es lo que somos. Entonces hay que aprender a respetarnos a nosotros mismos. Bueno, no quiero hacerlo mucho más largo, van a ser casi 24 minutos, 25 para cuando termine. No lo dije en el video anterior, pero aprovecho este video. Siempre se los voy a agradecer, y de todo corazón, a todos los que están poniendo su energía y su misión al servicio de lo que han venido a hacer, porque este es el momento que nos toca empezar a poner la misión en acción. Tema del que me va a encantar hablar en otro video, porque estoy convencida que la misión de vida es algo que todos tienen que aprender a descubrir cuál es, que tienen que descubrir cuál es su misión de vida, independientemente de que después elijan o no llevarla a cabo. Pero es importante saber para qué están acá. Todos los que estamos acá tenemos un propósito. Somos muy afortunados de estar en la Tierra en este momento, y estamos acá con un propósito muy especial. Todos tenemos una misión muy especial y particular. Ninguna misión es igual a la otra, porque ningún ser es igual al otro. Por más que hagamos cosas similares, cada uno porta una energía diferente, y eso es lo que hace que cada uno utilice sus herramientas de manera diferente. Y también es importante hacerse consciente de la energía que cada uno
porta y aporte. Así que bueno, les agradezco de todo corazón, les agradezco a todos los que se siguen sumando a este canal, a todos los que comparten conmigo sus vivencias, a todos los que puedo ayudar, a todos los que quieran hacer conexiones o quieran que los ayudes desde algún lugar, bienvenidos están. Gracias, gracias.